Yo voy a leer un montón de cosas, pero podría decir que es la decana de los periodistas de América Latina, ¿no? Periodista y escritora, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí 1986, fue corresponsal de guerra en América Central y se especializó en política internacional. Editora y directora de revistas de esta temática, ha publicado cuentos y poesías en revistas de América Latina y los Estados Unidos. Es corresponsal en América del Sur, con sede en Buenos Aires, del periódico La Jornada de México. Ha publicado las siguientes obras: Las subredes, Cartas al Leroy Jones, poemas de Trashumante, todos de poesía, y el libro de cuentos El hombre que fue yacaré. Finalista en el concurso Casa de las Américas La Habana 1992. Su libro Operación Cóndor ha sido uno de los más grandes aportes a la denuncia de dicha operación, tan siniestra de la dictadura del Cono Sur latinoamericano. Es considerada una investigadora de gran prestigio internacional por sus estudios sobre la Operación Cóndor. Habla para nosotros Estela Galoni. Buenas tardes, compañeros. Aquí muy honrada de estar en esta mesa. Aquí los admiro a todos ustedes y a todos los que hoy en día están luchando. Querida Alejandra, que también ella ha producido unos programas extraordinarios en televisión. Y yo voy a ser un poquito el abogado del diablo, ¿se puede decir? Además, en esta mesa en esta facultad difícil, no siendo abogado ni cosas por el estilo, pero en fin. Algo que se me ocurrió cuando estaba hablando la querida jueza aquí, es que creo que hay algo que está muy mal entre nosotros. Es decir, voy a citar algo que Marx, Lenin y todos lo dijeron, pero lo voy a citar en lo que dijo Perón. La política es internacional siempre. Lo otro es un vuelo de cabotaje. Y entonces nosotros tenemos que volver a recuperar el tema, porque nosotros estamos asistiendo en estos momentos a algo mucho más grande que un cóndor, porque el cóndor fue una operación. Miren, me cargué todos estos libros para que me entiendan alguna vez todo. Este es el libro, es de Laberinto, el primer juicio por cóndor que se hizo en Estados Unidos cuando mataron al canciller Letelier. Y se llamó siempre Operación Cóndor. No es semántico, no es un tema semántico. Plan en lo militar, que es lo que es esta temática, en lo militar, en lo contrainsurgente, en la guerra de Estados Unidos contra esta América Latina, plan es la estrategia. Nosotros no le llamamos a la guerra de Vietnam Operación Fénix, que fue una operación temible, atroz, donde por primera vez se impuso el traslado de los prisioneros de donde estaban muy lejos de sus familias para desaparecerlos, los secuestraban, los trasladaban a otro lugar, donde nació lo que aquí se hizo en el Operativo Independencia en 1975. No le llamamos operación, y voy a recurrir a Perón nuevamente. Perón también decía algo: la guerra es la estrategia, la batalla es la táctica de esa guerra. Por eso quería explicar bien el tema de Cóndor, pero también recordar que nosotros no podemos estar haciendo política en América Latina cuando todavía seguimos en dependencia, cuando estamos dependiendo todavía del imperio,
cuando no nos hemos independizado, y este proceso de integración que pasó en estos años que podríamos decir de una primavera latinoamericana, que estábamos todos tan vivos, tan vitales, que parecía que al fin estábamos llegando, esa vez sí, al final del túnel, no como este otro túnel que nunca se termina. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros todavía tenemos que asegurar nuestra independencia, porque si no, las palabras autodeterminación y soberanía y todo eso son un poco vagas, porque estamos dependiendo todavía, y cuando aquí uno de los hechos más extraordinarios con respecto a eso se produjo en noviembre del 2005, el día que unos presidentes latinoamericanos, por primera vez en la historia del mundo y representados por el anfitrión de esta Cumbre de las Américas en La Plata, el presidente Néstor Kirchner, que se plantó y dijo, por primera vez en la vida, ante un presidente de Estados Unidos, un rotundo no al ALCA, que era el Área para el Libre Comercio de las Américas, que es lo que se les había ocurrido para este periodo histórico, y que era nada menos que la parte política, económica, social, educativa, cultural, del proyecto geoestratégico de recolonizar esta región. Recolonizar. No, aquí no hubo, en ningún momento se empezó a hablar de la restauración conservadora, eso no existe ya. Son otras. ¿Qué tenemos en los gobiernos aquí en América Latina? No son conservadores. Son los que nacieron en las dictaduras, empresarios que crecieron en las dictaduras, empresarios que estuvieron en los grandes bancos internacionales. Entonces, primero hay que plantearse esto, porque si no, no entendemos nada. Perdemos la mirada estratégica, perdemos esa mirada estratégica que ya en los 70 estábamos recuperando. Acá tenemos dos periodistas extraordinarios. Uno, que no es muy conocido para los jóvenes para nada, pero es el periodista más grande que hemos tenido en la investigación de las relaciones de Estados Unidos con América Latina, que se llamaba Gregorio Seltzer. Extraordinario periodista, al que hay que homenajear algún día. Y otro que veía muy bien el tema internacional era nada menos que Rodolfo Walsh, nuestro querido Rodolfo Walsh. Entonces, esto nos permitía a nosotros pensar, bueno, nosotros estamos en una región donde hay un solo país que se independizó hasta ahora, el país que hace más de medio siglo soporta un bloqueo medieval que se llama Cuba, el primer país que se independiza. A nosotros todavía nos falta eso, por eso la emancipación, por eso ese no del presidente Néstor Kirchner y su discurso, que hoy deberíamos estarlo pasando muchas veces por la radio, porque era la rebelión frente a lo que se venía. Por una parte el Área para el Libre Comercio y por otra el Plan Colombia, porque el Plan Colombia no es para Colombia, era el plan militar para la región. El plan militar para ir ocupando esta región. Entonces, el otro, el Área para el Libre Comercio, a la que le dijimos no, que nunca nos van a perdonar ese no, y por supuesto tampoco pensaban no actuar, porque estamos en un siglo, miren ustedes, en el siglo XXI, era hora de que nosotros llegáramos a la independencia, por eso ese proyecto de integración regional en manos de un liderazgo increíble, increíble. Kirchner, Lula, Chávez, Hugo Chávez Fría, que impulsó la unidad latinoamericana con fuerza. Ahí se estaba jugando el futuro nuestro, era un proceso emancipatorio, lo decían siempre.
rompieron con todos los lastres que había en el Mercosur para hacerlo un Mercosur verdaderamente unitario en función de una política de unidad regional profunda, que fuera más allá de los negocios y las fronteras de lo comercial. Entonces estábamos tocándole a ese imperio que así se califica, porque usted vaya al diccionario común y vulgar y ve qué quiere decir imperio. La dominación por la fuerza, no por la razón, sino por la fuerza. ¿Y qué es lo que nos está pasando a nosotros? Y si no, pregúntenme desde cuándo nosotros estamos callando demasiado, no estamos haciendo nada, gritamos por la antisoberanía del Fondo Monetario Internacional, cuando el Comando Sur ya está paseando por todo el sur del país. Ya la Patagonia está dejando de ser nuestra, van a volar, va a haber vuelos para las Malvinas, Gran Bretaña tiene ya tiene una zona de exclusividad en el mar argentino, la Antártida tiene, ahora se va a investigar con británicos y norteamericanos. Estamos perdiendo la soberanía aceleradamente y no hemos visto el problema militar. No lo hemos visto. Entonces, un político hoy en día, me parece a mí, tiene que estar preparado para saber cuál es el enemigo central en esta situación. Cuando nosotros hablamos de antiimperialismo es porque todavía nosotros somos países en proceso de liberación nacional. Eso lo tenemos que entender profundamente, si no nos vamos a entender que lo que nos está pasando hoy es la continuidad de la contrainsurgencia criminal de los años 70, donde nos impusieron. El plan de esos años fue la dictadura de seguridad nacional, porque estaba el tema de la Guerra Fría y nosotros éramos el jamón del sándwich. Nosotros quedamos apretados porque nos dijeron son occidentales y cristianos, nosotros el tema del enemigo interno, eso traía el plan general estratégico del imperio sobre nosotros. Nos sembraron de dictaduras el Cono Sur, las sembraron a las dictaduras. Y en ese tramo de la siembra de dictaduras en el Cono Sur se planteó esta operación Cóndor, como se había planteado antes la operación Colombo en Chile, como se estaba la operación Calipso en Centroamérica, que mató mucho más gente. No son los muertos de la dictadura, de las últimas dictaduras militares y las dictaduras centroamericanas, no son muertos del Cóndor, son muertos del plan general de las dictaduras. El Cóndor, la operación Cóndor, y vuelvo a decir, no es un tema de semántico que mire, hasta los alemanes le llaman Operación Cóndor, y bueno, no lo lean porque no vamos a entender nada, pero en fin. Para decirles que tenemos que, de repente sale una palabra, porque también la prensa llega a confundirnos a nosotros. Si el poder hegemónico controla el 95, 96 o 97% de las noticias que transcurren por el mundo. Pero no solo es el poder hegemónico, sino el poder militar. En el Pentágono se preparan un montón de informaciones que van a repetir los medios todos los días. Y en nuestro país, queridos compañeros, el 98% de los medios son manejados por el gobierno actual. Esa es la realidad. Entonces, ahí a veces nos confundimos nosotros también. Y es linda esta palabra cóndor, suena bien. Pero esto es mucho más que un cóndor. Esto que nosotros estamos viviendo, que se está viviendo con una tragedia en Venezuela, en Nicaragua en este momento, con ataque de grupos armados. ¿Qué nos pasa la información? Ah, no, un gobierno dictatorial que había sido elegido hace 2 años con el 72% de los votos y que había sido vigilado por todos los observadores, pero al que Estados Unidos decía, no, es fraude. Siempre que gana uno de los nuestros es fraude. Entonces, para decirles esto, nosotros estamos viviendo algo mucho más grave que eso. ¿Qué es la contrainsurgencia? Es lo que se creó en los años 60 ya
para poder manejarse hacia nuestra América Latina, que es la guerra contra insurgentes, la ilegalidad. Todo es ilegal. Desde la llegada de Ronald Reagan al gobierno en Estados Unidos, comenzó a prepararse todo eso de las fundaciones. Esas fundaciones, doctora, que usted hablaba, que se llevaban a jueces, sí, queridos compañeros, en los años 90, en la sede del Comando Sur, cuando se preparaban a enfrentar los conflictos de los años 2000, que tenía que ver con lo que íbamos a hacer nosotros los latinoamericanos, que siempre andábamos en rebeliones, porque tuvimos dictaduras, porque resistíamos. No las tuvimos porque éramos unos chicos muy bonitos que aceptábamos la colonia como si fuera una cosa muy fácil. Y entonces, para estos años 2000 se planteó, fíjense ustedes, en vez de dictaduras de seguridad nacional, las democracias, entre comillas, de seguridad nacional. Lo más parecido a ese proyecto es la democracia de Álvaro Uribe en Colombia. Miren ustedes qué democracia, con miles de desaparecidos, miles de muertos, con falso positivo. El presidente Álvaro Uribe, del que nuestro presidente actual, bueno, nuestro es mucho decir, pero bueno, este presidente actual dijo que es su modelo. Si Uribe fue el modelo, es el gran modelo, y le pone al lado, por supuesto, a Mandela, para tratar de suavizar un poco, entonces nosotros tenemos que darnos cuenta en qué estamos viviendo, qué estamos enfrentando. No es solamente un tema doméstico, es mucho más. Es el decir, ahora se tienen que acabar todos estos gobiernos populistas, como le dicen, que el populismo, como decía Jorge Eliezer Gaitán, el primer muerto de la CIA, muerto importante de la CIA en Colombia. La CIA se crea en el 47 y en el 48 su primer gesto fue asesinar a Jorge Eliezer Gaitán cuando estaba reunida la OEA ahí. Es claro, en medio de todo lo que pasaba alrededor de la muerte de Gaitán, la OEA salió convertida en lo que fue y sigue siendo un ministerio de colonias, que para eso la crearon, para mantenernos a nosotros en la dominación. Bueno, para ir cerrando, porque si no me van a sacar de esta mesa, entonces corriendo, quiero decirles que más que un plan Cóndor, nosotros entonces tenemos que averiguar a ver cuáles son los planes de esta guerra. ¿Por qué le dicen de cuarta generación? Porque cuarta generación fue una creación de dos marines de Estados Unidos que decían cosas tan simples como esta. Ya no necesitamos balas para estas democracias de seguridad nacional, que solo cambia el nombre, porque el nombrecito de dictadura, democracia, democraduras o merdecracias, como dice el doctor Rosanqui, para estas democracias de seguridad nacional, ellos tenían que controlar la justicia. La justicia, desde los años 90 se propuso esto y empezaron a invitar jueces, lo que decía la doctora acá. Y el juez que caía en sus manos, caía en sus manos. Uno de esos casos es Sergio Moro de Brasil, el que condenó a Lula, que condenó a Dilma Rousseff. Este juez, desde muy joven, fue para allá en un viajecito de esos y ya se lo tomaron. Estuvo en el FBI, trabajó para el Departamento de Estado. El doctor Claudio Bonadío también tiene su historia y podemos hacer una lista de los que ellos llevaron a Estados Unidos y los que se encandilaron con Estados Unidos, porque hubo algunos que viajaron y, por supuesto, como decía la doctora, a algunos no les caía, pero la oferta siempre estaba en pie. Dijeron, nosotros, infiltrando las estructuras judiciales, ganándonos a los jueces, y voy a poner después un ejemplo antes de cerrar, controlando los medios de comunicación de los que se apropiaron en el huracán neoliberal de los años 90, se apropiaron de la cantidad de medios que ellos quisieron, de esa CIP, que no es una sociedad interamericana de prensa, sino de dueños de medios monopólicos, como los que tenemos acá y en Brasil, que no pueden existir este tipo de monopolio ni en Gran Bretaña, ni en Francia, ni en Estados Unidos. Acá sí, lo sabrá muy bien, lo sabe muy bien Florencia. Entonces,
con esos medios, la justicia, y decían, así como cuando hicieron el primer cóndor, que era contra narcotraficantes extranjeros, porque el poder estadounidense quería hacerse del dinero del narcotráfico, que es a donde va el narcotráfico, el dinero del narcotráfico, del verdadero narcotráfico, no del que se vende aquí en las calles, para que se vende a los muchachos aquí en las calles. Eso no es el narcotráfico. Hay que definirlos de otra manera y un día vamos a hablar de eso. Pero entonces, para esto que estoy diciendo a ustedes, fíjense ustedes que además de eso decían, hay que corromper, la policía es corrupta en la América Latina, así que nosotros vamos a trasladar a estos narcotraficantes. Fue un plan de la Organización de la Droga, que se llevaron narcotraficantes de un país a otro, se los llevaban sin avisar, sin pasar por jueces, que fue lo que luego se aplicó en la Operación Cóndor, que era una operación elitista porque querían no hacerse cargo de cualquier... Ellos pedían... ¿Qué mataron? Fíjense qué mataron. ¿Cuántos presidentes mataron? ¿Cuántos presidentes mataron? Lo mataron a Goulart, lo mataron a Torres de Bolivia, lo mataron a Frei en Chile, después en los años 80, mataron cancilleres, mataron a personajes muy importantes de la política que le molestaba afuera porque estaban denunciando a las dictaduras afuera del país, y sobre todo era tan elitista esta operación que como iban a atentar contra estos personajes tan importantes o contra los líderes guerrilleros revolucionarios de ese tiempo, como iban a atentar contra ellos, tenían una especial persona en las embajadas de cada país. Esa persona la tenía que descodificar los cables que mandaban en la red Cóndor, No era el mismo que todas las de las dictaduras, era un cable especial. De manera que yo creo que tenemos que asumir que nos gusta el nombre Cóndor y ponerle, pero no, porque esto lo han hecho toda la comunicación entre los servicios de inteligencia se ha hecho toda la vida ha pasado eso, solamente cuando no tenían un gobierno que no se prestaba para eso, pero era muy pocas veces. Entonces, para cerrar, nosotros estamos viviendo una guerra contrainsurgente de baja intensidad, que cuando no les resulta por vía de la desestabilización y la destrucción, porque ellos dicen no necesitamos una bala porque los matamos moralmente con la desinformación, con la desacreditación, los matamos moralmente. Y yo quisiera que un día ustedes entren a las páginas y lean lo que es esa guerra de cuarta generación. Se quedan asombrados del terror que les da que se diga con tanta naturalidad estas cosas, pero se dicen así. Entonces, contra eso solo nos queda, como contra cualquier cosa, en este momento la unidad profunda de Argentina, que por cierto es un país muy disperso, y la unidad latinoamericana, que es lo que proponía el doctor Barcesá también. Y tenernos en cuenta la política internacional, compañeros, porque acá no sabemos nada, nos mienten todos. No hay ningún medio que yo he visto que diga exactamente lo que es, salvo Telesur, a la que le doy mi aplauso porque está... Mi aplauso. Así que siguiendo lo que decía Perón, pongámonos en serio a saber cuál es nuestro destino en política internacional, quién es nuestro enemigo principal y por qué ese enemigo principal tiene en este momento en cada uno de los ministerios sus asesores. Y en este momento nos están invadiendo tropas. Ahora se han asustado porque hemos visto tropas acá en Buenos Aires. Más asustados están pobrecitos los de Tierra del Fuego, que nos están escribiendo siempre. Desde Tierra del Fuego están pidiendo, por favor, que hagamos algo, porque se están quedando con Tierra del Fuego y con la Patagonia. Y para eso inventaron que los mapuches son terroristas. Bueno, son las cosas que nosotros también tenemos que poner en nuestros programas de lucha. Esto también tiene que aparecer, porque con bases norteamericanas o inglesas en nuestros países, nosotros no vamos a ser soberanos. No vamos a ser soberanos. Podemos correr más fácil a la FMI,
que a una base norteamericana. Así que, compañeros, hagámonos cargo del lugar que estamos ocupando hoy en el mundo y en Latinoamérica, que todavía somos el continente de la resistencia, y yo no tengo ninguna duda de que vamos a resistir, porque cada día nos estamos juntando más, y por eso agradezco estar ante esta sala llena, maravillosa, que nos ha acompañado este día. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio.